El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía. Alertamos a nuestra audiencia. Más adelante estaremos conversando con Norman Ray. Eres el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Hablaremos sobre lo que está pasando en el archipiélago con la presencia de barcos chinos. ¿Hay o no una afectación sobre el ecosistema y el recurso ictiológico de la región insular? Vamos a hablar con Norman Ray. Más adelante también hablaremos sobre política, sobre las diferentes opciones relacionadas a los comicios que se avecinan. Hablaremos con el director de Centro Democrático, Enrique Menoscal, justamente parte Centro Democrático de este frente denominado UNES. ¿Será que Centro Democrático, en el evento de que desaparezca o se suprima o se elimine a Fuerza Compromiso Social, terminará siendo el grupo político que acoja a la denominada Revolución Ciudadana? Lo hablaremos con Enrique Menoscal. Antes, sigamos en el contexto y retomemos los temas asociados a la emergencia sanitaria. Hemos visto la estadística, está claro que, digamos, desde el punto de vista científico, si bien es cierto, Quito hoy tiene más contagios que Guayaquil, no se puede hablar que Quito es el nuevo epicentro de la pandemia, así lo han aclarado los científicos. Pero en Quito hay una situación sanitaria preocupante que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la necesidad de respetar el distanciamiento. No siempre se respeta el distanciamiento y no siempre se respetan las normas asociadas al control de la emergencia y a la aplicación de medidas de bioprotección. Vamos a promover en ese sentido un diálogo periodístico con Estefanía Grunauer. Ella es la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, organismo adscrito al municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que se encarga justamente de hacer los controles sobre, por ejemplo, la actividad comercial, el uso del espacio público, en fin. ¿Cómo le va, Estefanía? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los amables telescuchas. Gracias por la gentileza de acompañarnos. A ver, en Quito creo que nos relajamos y nos relajamos demasiado. ¿Cuál es su percepción, tomando en cuenta los controles y las acciones que están desplegando ustedes? Bueno, sí, efectivamente, desde que cambiamos a semáforo amarillo, nosotros vimos que las personas comenzaron a salir a la calle sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. Tenemos hasta la presente más de 10,000 personas sancionadas por la falta de mascarilla o por el no uso o por el mal uso de la mascarilla. Eso también es importante decir, que hay personas que sí, que salen con la mascarilla, pero se la ponen en la cabeza, se la ponen en el cuello, y eso no es la manera correcta de portar una mascarilla. Tenemos así que nosotros, la semana pasada, el Consejo Metropolitano de Quito exhortó al COE Nacional que se refuercen estas medidas de bioseguridad, que haya, por ejemplo, el tema del toque de queda más temprano, que haya la ley seca, y por esa razón la anterior semana nos reunimos con varias instituciones, como fue el ECU 911, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para saber qué es lo que pasaba realmente en ciertas parroquias, que ahora tenemos unos picos de contagio bastante grandes. Es así que, poniendo todas las cifras de todos los entes de control, llegamos a la conclusión que Chillogallo, Guamaní, Belisario Quevedo, Calderón, Centro Histórico, Cotocollao y La Magdalena son las parroquias con mayor contagio, y donde tenemos que, y comenzamos desde el jueves pasado ya a reforzar ahí todos los operativos. Ponemos a más de 300 personas, entre policías, entre militares, entre agentes de control, en estos lugares para nosotros justamente tratar de controlar y evitar que estos contagios sigan. Usted nos habla, Estefanía, perdón que le interrumpa, estamos hablando del jueves de la semana anterior hasta el jueves de ayer. Estamos hablando de una semana que ya se han intensificado estos controles en esas 7 parroquias. ¿Con qué se han encontrado ustedes? Nos habla justamente de los sancionados por el mal uso de la mascarilla, pero ¿qué más han encontrado ustedes en esas 7 parroquias que registran el nivel más alto de contagios? Sí, el día de ayer también tuvimos una reunión ya de evaluación de esta semana de operativos, y efectivamente lo que más nos encontramos es con el mal uso del espacio público, con personas sin las medidas de bioseguridad, con locales sin contar con la LUA, es decir, con la licencia única de actividad económica, o con el mal uso de la misma. Tenemos también el tema de los libadores, que es bastante complicado, que la gente sale a las calles y liba en las calles sin obviamente portar mascarilla, la aglomeración en canchas deportivas
deportivas, también de gente que sale a hacer deporte y se reúnen entre más de 10 personas para jugar vóley, fútbol, y eso está totalmente prohibido. Tenemos también las actividades, como dije, deportivas en grupo y sobre todo también el problema de las fiestas clandestinas que hemos encontrado, donde ahí las personas no se dan cuenta que si salen después de esta fiesta pueden llevar el virus a sus casas, y si tenemos adultos mayores o niños en nuestra casa es bastante complicado, y eso es lo que nosotros hemos encontrado en general. Tenemos más de 50 establecimientos que hemos clausurado. Tenemos 14 fiestas clandestinas que lo hemos hecho en esta semana. Tenemos más de 79 operativos en las zonas de conflicto, con más de 300 efectivos en cada uno de los operativos. Tenemos tres horarios principales que vamos todos los días. Tenemos más de 100 sanciones por falta de mascarilla y más de 2.000 vendedores ambulantes que han sido desalojados prácticamente de las calles, ya que ahí también son los mayores focos de infección. Ahora, también alguien va a decir, bueno, está bien los controles, pero por ejemplo, usted citaba el tema de los vendedores informales. Hay una realidad, y hay una realidad muy compleja a nivel económico y a nivel social. Hay mucha gente que en el contexto de la pandemia perdió el trabajo. Hay gente que antes de la pandemia ya había perdido el trabajo. Uno hoy se encuentra en cada esquina se encuentra con gente que vende chupetes, que vende caramelos, que hace malabares, etcétera. ¿Qué hacemos con estas personas que se dedican al comercio informal porque no tienen trabajo formal, Estefanía? Estamos clarísimos que es un tema social, que es un tema el 70% de las personas perdieron su trabajo actualmente, y eso es lo que encontramos en las calles. Sin embargo, nosotros pedimos las medidas de bioseguridad para ellos también. No es simplemente salgo, vendo, pero sin una mascarilla. Todos esos productos también pueden contener el virus. Entonces ahí, si uno compra en las calles, obviamente estamos más expuestos a que podamos contagiarnos. El municipio de Quito está viendo una salida o una respuesta integral, es decir, trabajar con todos los frentes. Esto es Patronato San José, inclusión social, productividad, para poder dar una respuesta. Asimismo, a la Agencia Distrital de Comercio, nosotros estamos trabajando muy de cerca con ellos para poderles reubicar en estos mercados que existen y que están vacíos al momento. Entonces tenemos que dar una solución completa, pero a la vez sí llamamos a la gente que sea un poco más corresponsable, no compre en las calles, vaya con su mascarilla, no a la aglomeración. Entonces yo creo que puede haber 100,000 controles, podemos hacer 4 o 5 diarios, pero si la gente no pone un poco de parte, no se cuida o no sale para lo estrictamente necesario, vamos a seguir con estos contagios y nos vamos a exponer absolutamente todos a eso. Entonces, para mí lo único que puede ganarle la batalla al virus es justamente la corresponsabilidad. Sí, de acuerdo en eso, porque por ejemplo algunos de los oyentes y de los internautas, porque esta entrevista sale por señal de radio, pero también la generamos por Facebook Live, algunos de los internautas en sus comentarios dicen, bueno, sí hay una responsabilidad de la gente, pero aquí hay una responsabilidad compartida con la autoridad. Y lo que sienten muchos es que los mensajes de las autoridades, de varias de las autoridades, no han sido lo suficientemente claros, y eso ha provocado que, digamos, haya un segmento de la ciudadanía que se relaje, Estefanía. Pero en general yo creo que nosotros siempre hablamos y comunicacionalmente sí se está dando la respuesta adecuada de que no salgas de tu casa si no es para lo estrictamente necesario, que no a la aglomeración, que al uso de la mascarilla, bioseguridad. Eso hemos hablado desde el primer día y creo que sí, es cierto, tenemos que ser, por eso nosotros hablamos de una corresponsabilidad, es decir, tanto el municipio, el gobierno central, como cada una de las personas. Lastimosamente no podemos poner un metropolitano o un policía al lado de cada persona para poder controlar. Entonces también nosotros nos vemos bastante forzados cuando vamos en las madrugadas a los libadores y vemos que son personas agresivas con la autoridad, que no portan documentos, y eso se nos complica para sancionar también. Entonces sí pedimos parte de nuestro trabajo, que es día a día y que es bastante sacrificado, y sobre todo hay familias que se contagian porque nosotros también estamos en el medio, ¿no? Entonces sí pedimos eso, ¿no? Que seamos parte del no relajarnos con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Es posible, digamos, con esta primera semana de trabajo, de operativos que se han intensificado en estas 7 parroquias que han sido señaladas como las que tienen mayores problemas de contagios,
Digo, ¿es posible que se puedan radicalizar algunas acciones luego de esta primera semana de experiencia, Estefanía? Por ejemplo, hay quienes opinan que se debería establecer cercos epidemiológicos más severos en esas parroquias. Yo no sé si eso se puede hacer. Bueno, sí, nosotros sí estamos analizando, como le digo, el Consejo Metropolitano solicitó el tema de la ley seca, solicitó también, igual en conjunto con el alcalde del municipio, se pidió también el tema del toque de queda adelantado a las 6 de la tarde, como era anteriormente, y se están poniendo carpas alrededor de estas 7 parroquias para justamente tener, la persona que tiene síntomas pueda acudir a estas carpas médicas donde pueden hacerle un seguimiento y saber quiénes están. Entonces, hacer este cerco es más del tema de salud como tal. Entonces, también pedimos a la ciudadanía, ¿no?, que nos ayuden. En la agencia tenemos un WhatsApp que es el 022-924-113, en el cual nos pueden justamente denunciar todas estas fiestas, estas personas que están libando en las calles, y nosotros poder acudir ahí mucho más efectiva y eficientemente, ¿no?, con estas denuncias. Tenemos también en el Twitter, @AMCQuito, donde también nos pueden denunciar, y en el Facebook tenemos Agencia Metropolitana de Quito, en el cual también nos podrían denunciar. Eso nos va a ayudar muchísimo a tener un control más específico dentro de estas parroquias y sobre todo de primera mano, porque los que viven ahí son los que más saben dónde se hacen las fiestas, quiénes están libando, etcétera. A usted, no sé si usted puede opinar sobre esto, o si tal vez al interior del municipio se ha analizado la propuesta que ayer presentó la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, en el sentido de que Quito necesita parar por lo menos 15 días para bajar este incremento de los contagios. ¿A usted cómo le suena eso? Bueno, lo que nosotros siempre hemos tomado las decisiones, y sobre todo el señor alcalde lo hace técnicamente, y yo creo que esto, después de analizar, de tener los informes de las secretarías correspondientes, se podría ver qué es lo que podríamos nosotros ayudar en cuanto al municipio de Quito. Pero en realidad esto tampoco es, hasta el momento para el alcalde no ha sido una solución de volvernos a encerrar, de volvernos a querer confinar de nuevo para poder salir de esta pandemia. Más bien nosotros lo que tratamos es justamente de inculcar esta corresponsabilidad y sobre todo de ir y hacer los controles necesarios para que las normas de bioseguridad se cumplan. Entonces, en realidad se tendría que analizar, no es algo que si lo pide una autoridad tendríamos que cumplirlo, sino, como le digo, técnicamente y después de los análisis correspondientes. Correcto. Estefanía, este fin de semana, ¿hay alguna, digamos, acción complementaria que esté preparando la Agencia Metropolitana de Control en el contexto justamente de las acciones para enfrentar el incremento de los contagios? Sí, lo que hemos hecho justo estos últimos 3 días, nos hemos reunido con los jefes de inteligencia de la Policía Nacional para desarticular sobre todo estas fiestas clandestinas. Este fin de semana vamos a trabajar bastante sobre aquello. Es importante también decir que también ayer conversamos con la Policía Nacional sobre el tema de las personas que están indocumentadas. Primero, en un toque de queda nadie debe salir, pero siempre existen estas personas que están libando en la calle y sin documentos, lo cual se procederá a llevarles detenidos hasta que tengan sus documentos. Entonces vamos a ser un poco bastante ya estrictos en el tema de los controles como tal, y también es importante que la ciudadanía sepa que estamos trabajando 24/7 y que no vamos a parar en estos días. Una cosa más, los locales comerciales que han sido sancionados, usted nos hablaba de 50 establecimientos clausurados, ¿por qué lo hicieron? Por el mal uso de la LUAE, es decir, tienen una licencia para, por ejemplo, restaurante y resulta que son bares, o tenían para vender ciertos productos y venden licor artesanal, por ejemplo. Entonces, nosotros no queremos parar la producción. Es más, desde el primer día que pasamos a semáforo amarillo, nosotros abrimos como AMC una ventanilla única en la cual la gente pudo ir enseguida para poder abrir sus locales que fueron clausurados, que fueron más de 562 en el semáforo rojo por no hacer actividades de primera necesidad, que era lo único que estaba permitido. Entonces, tratamos de que la gente vaya, pague
y se pueda abrir estos locales. También creo que sí es importante resaltar para que la gente conozca que a estas personas que se les ha multado con $100 por el no uso o el mal uso de la mascarilla, así como las personas que liban en el espacio público, que es del 50% de un salario mínimo vital, la sanción, pueden también realizar su labor social. Nosotros le llamamos como labor social o labor comunitaria. Entonces es $2 por cada hora de trabajo social. Es decir, para las personas de mascarilla, que son $100 por primera vez y 200 en caso de reincidencia, estamos hablando de 50 horas de trabajo social. Pero por ejemplo, la parte económica, ¿cómo la cobran? Que justo eso le iba a preguntar y con eso voy a cerrar la entrevista. Me habían enviado una pregunta, el colega Néstor Aguilera, que se le iba a trasladar, ¿no? ¿Qué implica la sanción? Ya nos está aclarando, pero por ejemplo, la parte pecuniaria, ¿cómo se la cobra? ¿Cómo se establece? ¿Qué pasa si los sancionados son extranjeros que no están en condición regular en el Ecuador? Me parece interesante explicar aquello, Estefanía. Bueno, ahí trabajamos con migración justamente porque no se les puede solicitar los documentos si no es con una policía especializada, y en este caso sería migración. Lo que hacemos es justamente, se alza porque generalmente, por más que sean extranjeros, igual tienen una cédula, tienen algún documento, y con eso nosotros abrimos los procedimientos administrativos sancionadores con un acto de inicio. Se les notifica, se les da 10 días para que vayan y, por ejemplo, si en algún caso no tenían la licencia única de actividad económica en el local, pero la tenían en su casa, que eso tienen que tenerla pegado en la pared para nosotros poder hacer los controles, pues nos presentan eso y nosotros ya archivamos la causa. Y si es que no, dependiendo de la clase de actividad, se cobra la multa, que va desde 3 salarios mínimos vitales hasta 10 salarios mínimos vitales. Entonces tenemos eso, tenemos igual, como le digo, lo de los libadores, que es importante recalcar que hay el trabajo social para las personas que no poseen dinero y quieren igual pagar su multa. Tenemos el trabajo social, tenemos dentro de libadores y por un mal uso de la mascarilla. Pero entonces, si es que no llegan a pagar las personas, obviamente tenemos la forma coactiva, que eso se hace en la administración central. Ellos son los encargados de cobrar a las personas, y obviamente si estamos en un proceso de coactiva y no pagamos, es mucho más rápido, y también llegan ya de no poder sacar créditos, entre otras cosas. Correcto, ahí me queda claro. Estefanía, estamos pendientes obviamente de las acciones que desarrollen ustedes en el curso de los próximos días, y obviamente estaremos receptando la información generada por ustedes sobre los controles en Quito. Gracias por el tiempo, que tenga buen día. Gracias, igual. Olé. Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, aquí en A Primera Hora, 7:27.